Buenos días. Esperamos tantito a que lleguen los demás. Esperamos un minutito más y comenzamos. Ok, creo que vamos a hacer pocos, no sé dónde están sus otros compañeros, pero bueno, pues vamos a empezar. ¿Traen su material por ahí, lo que les encargué para hacer la práctica, lo del compás, la plastilina? Bueno, si tienen de otra plastilina no importa. Y pues lo de una hojita y todo. Sí tienen por ahí su material, ¿verdad? Sí, maestra. Bien, ok. Bueno, vamos a empezar con la parte teórica primero, para ver el tema de la práctica del arco de medio punto, y dedicamos una media horita para hacer la práctica. Quizás pueda ser menos. Ok, a ver, compartir. Aquí está. Bien. Ok, el día de ayer estuvimos viendo las características generales de la arquitectura romana. Vimos como las más importantes: uno, que estaba al servicio de la política; dos, que era con un objetivo de ser obra pública; tres, que fueron muy buenos en cuanto a la innovación de materiales. En este caso vimos cómo crearon o cómo diseñaron este nuevo
este nuevo sistema constructivo, este nuevo material que es el hormigón, que actualmente pues lo usamos más bien tenemos como la parte evolucionada que conocemos como el concreto armado. Y ya más o menos explicó su compañero cómo funciona a partir de un vaciado de líquido, bueno, de la mezcla esa, en medio de 2 moldes para formar pues este encofrado. Denme un segundo porque está sonando mi celular y me distrae un poco. Ok, listo. Entonces, otros materiales de construcción que tenían los romanos se iban a basar en piedras que ya más o menos conocemos o que hemos visto a lo largo de las otras civilizaciones. Por ejemplo, la toba, esta piedra como rocosa, el ladrillo que ya vimos que tiene como su antecedente en Mesopotamia, en estas tierras asiáticas, y el travertino, que es un tipo de mármol, que el mármol, acuérdense que era muy usado por los griegos por su relación de dureza. Hay varios aparejos o hay varias formas en que los romanos iban a conformar esos materiales y los iban a acomodar en sus paredes, en sus muros, como para hacer un cierto tipo de ornamento. Entonces, aquí son algunos de los más conocidos. Empezamos con el Opus Quadratum, que no es otra cosa más que tener el bloque de piedra, el sillar, y colocarlo uno sobre otro de manera no lineal. Recuerden que para que un muro tengas como su mayor estabilidad, si ustedes ponen los ladrillos así en hileras como continuas, la barda o el muro tiende a hacerse como, bueno, a pandearse o a caerse. Entonces siempre hay que hacer como este entrecruce de los ladrillos o de las piedras para alcanzar su mayor estabilidad. Entonces, primero, pues teníamos este Opus Quadratum, que es como el más simple y el que ya hemos visto a lo largo de las otras civilizaciones, también con Egipto y con Grecia, por ejemplo. Y luego tenemos el Opus Latericium, que utilizaban el ladrillo. Y aquí, ¿cuál es la particularidad de estos muros y lo que llama la atención? Que tenían esta hilada de ladrillos y ellos creaban como esta especie de sandwichito y en el centro vaciaban su hormigón justo como para darle mayor estabilidad pues a ese muro. Nosotros actualmente, como un poco como lo decía su compañero ayer, en estos muros nosotros ponemos un armado de acero con los llamados castillos, que ya lo verán, y pues ya se hace la hilada de ladrillos, ¿no? Entonces ellos, para generar pues mayor estabilidad de estos muros, aplicaban esa mezcla en medio de esas 2 hiladas de ladrillos para pues generar estos muros como especie de sándwich. Y aquí me llama la atención y quiero recalcar, o sea, si solamente hubiera sido el ladrillo, quizás no se hubiera conservado tanto la construcción como, por ejemplo, en las civilizaciones de Mesopotamia. Obviamente estamos hablando de una civilización más nueva, pero yo creo que al ponerle este material del hormigón, que servía pues sí, como adhesivo de que quedara en el muro, pues también tuvo como su importancia para que se mantuvieran todavía en pie estas construcciones. Entonces es el Opus Latericium, el uso del ladrillo. Y luego tenemos este tipo de aparejo que es el Opus Reticulatum. Aquí agarraban la piedra y la cortaban de tal modo de generar estas como especies, me recuerdan a estos panales de abejas, y pues los iban insertando en esta mezcla otra vez de hormigón para generar este otro tipo de sandwichito, de aparejo.
Otro igual usando el ladrillo, muy parecido al anterior, es cortaban los ladrillos así como en triangular y el mismo sistema de el vaciado de hormigón al centro y pues quedaba cubierto de estos ladrillos. Y el opus incertum, que es como el más desordenado, por así decirlo, tomaban simplemente las piedras, aquí sin hacerles ningún corte ortogonal, sino pues como estuviera la piedra tal cual, y a partir de esa mezcla del hormigón, pues podían hacerse estos tipos de aparejos que actualmente pues nosotros usamos como mampostería. Este sería el opus incertum. Déjenme aceptar a su compañero. Y luego, ¿qué otro aparejo tenemos por acá? Ah, creo que serían todos. Ok, esto de los aparejos, pues nada más no es como wow, el sistema constructivo, ¿cómo decirlo? Más bien es como una forma de ornamentación de los edificios, y pues a mí me gusta porque pues te da oportunidad de que ustedes también piensen cómo ustedes a partir de los materiales pueden empezar a diseñar la intención de un edificio y cómo quieren que tenga su apariencia, ¿no? Entonces tenemos pues toda esta parte histórica desde los romanos y cómo ellos a partir de sus materiales y el nuevo material que ellos usaban del hormigón, pues empezaron a crear estas intenciones pues, como estéticas. Y ahora sí vamos a entrar en la parte de los sistemas constructivos. Tiempo. ¿Dudas hasta ahí de los aparejos? Está muy simple, ¿no? Ok, creo que no hay dudas. Bien, vamos a empezar con los sistemas constructivos. Esto sí es importante. Bueno, no digo que el otro no, pero esto es más importante, a mi parecer. ¿Qué sistema constructivo usaban los romanos para poder llevar a cabo sus construcciones? Su gran descubrimiento o su gran hazaña fue el arco de medio punto. Nosotros lo hemos visto, pues yo creo que en bastantes sitios, pero pues en esta época en la que descubrieron esta forma o más bien diseñaron esta forma de construir, pues es así como, yo creo que el cambio total en cuanto pues al sistema constructivo que manejaban los griegos. Si recordamos un poco, el sistema constructivo que usaban los griegos era el sistema arquitrabado, que ya habíamos visto lo de las arquitraves, que era tener una columna, otra columna y una dala o una trave o un elemento en horizontal que era el elemento que recibía las cargas y que se iba a bajar a través de esas columnas, ¿no? Entonces, este sistema arquitrabado, a partir de marcos, ya lo habíamos visto, que servía pues para poder tener varios pisos, porque te genera una losa plana. Y pues lo vemos también en los templos griegos, acuérdense que son miles de columnas y su sistema del arquitrabe. Entonces era el sistema que habíamos visto, incluso, con los dólmenes. Los dólmenes manejan ese mismo sistema de dos columnas sosteniendo un elemento horizontal. Pero ¿cuál es el problema de este sistema de arquitrabado? Imagínense ustedes, tienen una columna aquí y luego que ustedes requieran poner otra columna a 10 metros, más o menos. Entonces, necesito un elemento larguísimo de 10 metros para poder sostener pues para hacer la cubierta, vaya. ¿Cuál es el problema de esto? Problema número uno, que si yo le pongo mucho peso en este punto, esta cosa se va a tender a quebrar, que se genere un corte en esta forma. Entonces, pues todo el peso se viene para abajo. ¿Cómo contrarrestarías esa fuerza? Pues poniendo otro elemento en esta parte, ¿no? Pero pues ahí ya se te rompió que pudieras tener los 10 metros de distancia entre columna y columna. Entonces, bueno, ahí tiene como
como su primer problema este sistema constructivo, que los elementos en vertical necesitan estar como a distancias no tan grandes, porque si no se te puede caer. Segundo punto, imagínense ustedes otra vez el mismo ejemplo. Necesito cubrir un claro de 10 metros. Tengo mi columna. Pero, ¿cómo voy a conseguir? O sea, necesito un elemento enorme, pues para que pueda cubrir ese claro, ¿no? Entonces es muy difícil, tal vez en la naturaleza, conseguir por ejemplo, una piedra o un árbol que tenga esa dimensión, o pues sí, un elemento así completo que tenga toda esta distancia para poder cumplir esa distancia, pues. Y aparte, poder transportarlo, pues era también un problema. Entonces, ¿qué hicieron los romanos? Dijeron, vamos a crear un sistema que me permita que esta cubierta la pueda segmentar. Entonces crean este sistema del arco de medio punto. ¿Por qué? ¿Cómo funciona este arco de medio punto? Funciona a través de, sí, los mismos elementos verticales pues se conservan, ¿no? Pero en vez de tener en vez de tener un solo elemento de manera horizontal, lo van a segmentar a partir de estas partecitas que se llaman las dovelas. Esta es una dovela. Y este elemento es el más importante en un arco de medio punto, se va a llamar la clave. Luego dovela. ¿Cómo funciona esto? Es lo que vamos a hacer ahorita en la práctica. Funciona que a partir de imagínense ustedes. ¿Cómo les explico? Sí, ya, de nuevo. Los romanos, digamos que para poder realizar sus construcciones, pues les digo que tenían que transportar estas grandes piedras, más bien los griegos y los egipcios. Entonces, los romanos, en este modo de ingenieros, pues dicen, ¿cómo le hacemos para poder eficientar el modo de construir? Entonces, generan este arco de medio punto que a partir de estas partecitas, que ya es bien fácil, o sea, en vez de transportar toda una piedra, pues nada más empiezo a transportar pequeñas partes que cortándolas con ciertos ángulos y generando esta curvatura me permiten generar estas formas de, pues sí, esta forma constructiva. ¿Y cómo funciona? Ahora sí es lo que vamos a ver. Tenemos la parte de la columna, una columna, y tenemos el arco. Si yo le pongo cargas en este punto, la carga tiende a hacer este viaje a partir de estos elementos. Entonces, la carga baja directamente así. Y tiene más resistencia, muchísimo más resistencia tiene un arco de medio punto que un sistema arquitrabado, que les digo que si le pongo carga en este punto, si le pongo demasiada carga, esto se tiende a romper en esta forma. ¿Por qué? Porque las cargas no bajan tan directamente. Aquí vean el viaje de las cargas. Pongo carga aquí y el viaje de la carga es como muy directo hacia la tierra. Aquí vean lo que tiene que hacer la carga. Tiene que hacer esto y luego un corte así. Entonces, pues no es como tan natural esa bajada de cargas. Por tanto, este sistema arquitrabado es como menos estable que lo que podría ser un arco de medio punto. Y aparte, la forma de construirlo, pues va a ser más complicado porque hay que conseguir piedras muy grandes para esa arquitrabe, y aquí pues lo podemos segmentar y se puede transportar como más fácilmente estas pequeñas piedritas a un gran elemento horizontal. Entonces, por esas cosas, yo creo que los romanos usaron este sistema porque les permitía eficientar su manera de construir. Vamos a ver las partes del arco de medio punto, ¿cuáles son? Y ahorita es las que vamos a dibujar. Normalmente pues se tienen, les digo, las columnas o los muros donde se va a sostener pues, la carga, donde se va a hacer la bajada. Normalmente puede ser o en en columnas, o este muro continúa siendo un muro tal cual, como para acá y para acá.
Y luego tenemos la luz, que es la distancia entre apoyo y apoyo. La flecha, que va a ser la distancia, o la parte de la circunferencia de ese círculo. Y luego lo que les digo, las partecitas estas importantes que conforman al medio punto, que son las llamadas dovelas, que son estas partes, esta y esta. Y la parte más importante del arco de medio punto, lo que les digo, es la llamada clave. Esta clave es lo más importante porque cuando yo pongo fuerzas aquí, esta va a ser la encargada de distribuir las cargas de un lado hacia otro. Entonces, más o menos esas son las partes del arco. Ahorita ustedes van a comprobar en la práctica que vamos a hacer cómo funciona este arco y cómo es que soporta tantas cargas este tipo de construcciones. Y luego, el segundo sistema que ellos usaron fue la llamada bóveda de cañón. La bóveda de cañón no es otra cosa que la sucesión lineal de varios arcos de medio punto. O sea, ¿a qué me refiero? Yo hago un arco de medio punto, ¿no? Si le pongo una línea, o sea, si sigo una línea en sentido perpendicular al arco y lo voy repitiendo y lo voy repitiendo y lo voy repitiendo y lo repito y lo repito, genero que esa repetición o esa sucesión de varios arcos de medio punto pues genere este sistema de bóvedas que se usaron muchísimo en esta parte de Roma y que van a ser bien importantes en la siguiente etapa que ustedes van a ver en mi historia, que es en el románico. ¿Y qué genera esto? Con el arco de medio punto, pues nada más, digamos, cubrías un pedacito, ¿no? O sea, imagínense que nada más esto. Si yo necesito techar o necesito generar una bóveda o necesito generar un pasillo a cubierta, pues ¿cuál es la forma más fácil de hacerlo? Pues generar esta repetición de varios arcos de medio punto para generar esta bóveda de cañón. Entonces, la bóveda de cañón no es otra cosa que la sucesión de arcos de medio punto en forma lineal. Y luego tenemos la llamada cúpula. Esta es bien importante porque aquí tiene que ver con el uso del espacio interior. ¿Se acuerdan que ayer les dije que en las civilizaciones como pasadas no se usaba tanto el uso del espacio interior, sino que la gente vivía la arquitectura desde fuera? Entonces, si ya vas a empezar a usar este término de usar los interiores, pues necesitas que los espacios sean amplios. En este caso, por ejemplo, era el panteón, pues si ibas a albergar un montón de gente, pues necesitabas espacios amplios. ¿Y cómo los van a solucionar? Aquí es donde entra la existencia de la bóveda. ¿Qué es la bóveda? Bien fácil. Otra vez, hacemos un arco de medio punto. Es que el arco de medio punto es como el básico de todo. Hacemos el arco de medio punto y en vez de hacer una sucesión de arcos en esta forma lineal, como en la bóveda de cañón, aquí tomamos un círculo como base de giramiento, ponemos el arco y lo vamos girando, lo vamos girando a lo largo de toda esta circunferencia, como si estuviera girando el arco, y va a ser lo que genere la cúpula. Entonces, tenemos como base, pues el arco de medio punto. Luego, para cubrir espacios de forma lineal, la bóveda de cañón. Y para cubrir grandes claros en forma circular, tenemos la llamada cúpula. Nosotros ahora vemos las cúpulas por todos lados en iglesias, que es normalmente donde se ven, y servían pues, para esta misión de cubrir grandes claros de estos templos. Una de las más famosas pues es esta del Panteón, les digo. Aquí vean, son como 40 metros de claro. Lo que les decía, si nosotros tuviéramos aquí, que quiero cubrir estos 40 metros y tuviera una losa plana o de arquitrabe o de marcos, pues necesitaría sí o sí tener varias columnas en medio. ¿Y qué generaba esto? Que tuviera varias columnas en medio para poder sostener una losa, las llamadas salas hipóstilas, que ya las habíamos visto con
con los, ¿cómo se llaman? Con los egipcios, que eran estas grandes salas llenas de muchas columnas, porque pues el sistema así lo requiere. Si vas a tener un gran espacio para cubrir y no tienes este sistema constructivo o no tienes todavía este conocimiento de la cúpula, pues ¿qué haces? Pues que voy a meter muchísimas columnas para poder sostener esa losa. En cambio, en esta parte de la cúpula, pues solamente necesitas, digamos, como los muros perimetrales para poder sostener esa losa, lo cual pues es una maravilla en cuanto al espacio interior, porque pues, te deja un espacio interior súper fluido y una losa bastante estable, sin tantos elementos intermedios. Entonces, pues esto fue así como el gran boom constructivo, porque a partir de estos tres elementos, del arco de medio punto, la bóveda de cañón y la cúpula, es como se van a conformar la mayoría de los edificios y construcciones romanas que vamos a ver la próxima semana. Déjenme ver si tengo otra imagen por acá. No. Ok, ¿dudas respecto a este sistema constructivo o comentarios antes de empezar con la práctica? No. Bien, voy a dejar de compartir. Vamos a empezar con la parte de la práctica. No, más bien voy a dejar la parte del arco de medio punto. Esperen. Ok. ¿En qué va a consistir la práctica? Vamos a hacer un arco de medio punto con su plastilina. Y el objetivo es ver cuánto peso aguanta. Entonces, una vez que ya tengamos nuestro arco formado, ustedes por ahí van a tener que empezar a ponerle peso, no sé, una crema o un vaso, o no sé, lo que tengan ahí a la mano en su escritorio. Le vamos a ir metiendo peso para que ustedes se den cuenta cuánto es que aguanta este tipo de material, más bien este sistema constructivo, que la misma forma de este arco te genera lo que les decía, que las cargas bajen muy rápido y por eso lo vuelve muy estable. Entonces, quiero comprobar, más bien que ustedes comprueben este sistema a partir de lo que vamos a hacer. Entonces, a ver, los que tengan su material por ahí, si quieren prender su cámara para ir haciéndolo en conjunto, y los que no, pues no. Yo sé que no les encanta prender la cámara, a mí tampoco. Pero bueno. A ver, ¿dudas con eso o ya tienen el material? Sí, yo sí tengo el material. Sí, ya. Pero tengo Bien, igual, plastilina maestra. normal, no de la profesional. Está bien, con esa, para que veas con esa como cuánto soporta. O sea, ahí te puedes dar cuenta de algo bien importante, que con un material que es blando, si lo acomodas en esta forma, te genera cierta estabilidad. Ok, entonces, primer paso, ya que tengan pues en su hojita, van a dibujar pues este esquema del arco de medio punto. Esperen. Los que tengan este tipo de plastilina, pues más o menos mídanla para que no batallan tanto. Entonces, más o menos mi arco va a estar pues del tamaño de la barra, que sería más o menos de 10 centímetros. Entonces, ¿qué voy a hacer? Voy a marcar en mi hoja. Esperen. Lo que va a ser la parte exterior de los 10 centímetros. A ver si se ve. No sé si se ve. Bueno, hice una línea que mide 10 centímetros, que es más o menos lo que tiene mi plastilina de distancia. Y luego, más o menos voy a hacer un arco que esté un poquito grueso para que sea más estable. Aquí les digo de cuánto. Esperen. Denme un segundo. 5 centímetros. Ok.
Se me olvidó pedirles transportador. ¿Traen transportador de casualidad? Ok, vamos a hacer... Bueno, ahorita sacamos los ángulos. Vamos a hacer algo así. Dependiendo de su tamaño de la plastilina, la mía medía 10, por eso hice este tamaño de 10. 10 hasta aquí, y le puse más o menos 2 centímetros, que es lo que va a medir el grosor de mis dovelas. Y pues primer paso, a ver, hagan este paso para estar todos al mismo, digamos que a la par, pues. Cuando lo tengan, me lo enseñan para verlo. Quien lo tenga lo muestra. A ver, para poder continuar me lo enseñan para poder todos estar a la par. Conmigo, maestra. Bueno, yo lo estoy haciendo en una hoja de cartón para trabajar aquí. Aquí está, tengo. Ahí está. Bueno, ahí lo hice así, de este tamaño. Este no es este. Ok. Vas a batallar más en cortarlo, pero está bien. Sí, no hay problema. Ok. ¿Quién también ya lo tiene? ¿Jennifer? ¿Vamos a cortar la hoja? Sí. Rayos. Ok. Súper bien, Jennifer. Ok. Paso 2. Vamos a sacar el trazo de las dovelas. Entonces, lo primero que tienen que hacer es marcar la clave. Les digo, la clave va a ser la más importante porque va a ser la que va a distribuir las cargas. Entonces, ¿cómo vamos a marcar la clave? Los que tengan por ahí transportador, está a un ángulo de, déjenlo veo, marqué los 90 grados y luego le puse 15 grados para cada lado. 15 grados y 15 grados. Marqué 90 grados al centro. Viene de aquí el transportador, aquí 90 grados, y luego marco 15 y luego marco 15 para acá. Y luego pues ya marco dónde quedaron esas líneas y las fugo pues al centro del círculo, ¿verdad? Para marcar esa primera clave. Me dicen cuando lo tengan para poder continuar esa parte B. No me va a dar. Esperen, no lo marquen a 15. No va a dar a 15. Déjenme cuánto es realmente.
¿Cuántos bloquecitos nos tienen que salir de un lado? Vamos a usar de referencia, yo creo que 4. A ver, tenemos 1, 2, 3. 3 dovelas y luego la clave y luego 3 dovelas para el otro lado. O sea, en realidad son 7. Pero hago la división para que nos quede de 7 a cuántos grados tiene que estar cada una, porque ya me perdí un poco. A ver, esperen. 90, 80, 20, 60, 40, 20. 1, 2, 3, 4, 80, 100, 90. No, va a ser a cada 20. Espérenme, déjenlo. 50, 100, 120, 140, 160. Ah, sí, ya. Olviden lo que les dije de los 15 grados. Ya lo tracé bien. Es 1, 2, 3, 4. Ok, ya me salió. Lo tracé a cada 20. Entonces aquí 20 grados, 40, 60, 80, 100, 120, 140, 160 y 180. Y ya me queda justo la dovela en medio y lo 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Esa puede ser una, o si quieren que las dovelas les queden más grandes, a ver, déjenme otro trazo. Nos quedan como medio minuto. Cuando se acabe esta sesión, nos volvemos a conectar. Y aprovechen y por cúter, que también se me olvidó decirles ayer. O algo para cortar la plastilina. A ver, ¿en qué punto van? Yo ahorita lo estoy dividiendo. Ok, bien. Ok. En 30, también 30, 60. Bien. Entonces quedarían 25, 50, 75. Ah, esa también está buena. 100. Me gusta más esta división, ahorita se las doy. 125, 150. Creo que esta división es más cómoda, ¿eh? De 25 en 25. Porque quedan las dovelas como más grandecitas. Sí, me gusta más esta división. ¿Qué hice? Tracé a 25, 50, 25, 50, 75, 100, 125, 150 y ya. Entonces queda la del centro y quedan 3 dovelas hacia los lados. Me parece más buena esta porque quedan las piezas más grandecitas
y les va a permitir cortar más fácil la plastilina, en vez de la de 20. Esta es a 25. Ok, nos queda menos de un minuto, voy a cortar la sesión, nos volvemos a conectar y prenden su cámara para que me muestren cómo van. Poder continuar. Adiós.